Hola a todos, bienvenidos a su lección 3.1 de programación orientada hacia objeto, y en esta lección vamos a hablar sobre herencia. Cuando ustedes buscan herencia en Google, les va a aparecer como primer resultado esta información de la página de Adobe, y donde nos menciona que en programación orientada hacia objeto permite a los nuevos objetos obtener propiedades de objetos ya existentes. Entonces, para entender mejor este concepto, podemos recordar lo que es la herencia convencional, en donde los padres le heredan a sus hijos lo que es dinero y bienes materiales. Pues de esta misma manera, un objeto puede pasarle atributos y métodos a otro objeto. Ahora, los objetos que le pasan atributos a otros objetos lo hacen a través de una superclase. Así es como se le llama superclase, es donde se genera el objeto que eh, contiene los atributos y los métodos que van a ser transmitidos a otra clase. Y la clase que obtiene esos métodos y atributos se les conoce como clase base o clase derivada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en nuestra aplicación de empresa que hemos estado trabajando. Entonces, tenemos nuestra aplicación de empresa y tenemos dos clases, la clase principal y la clase empleado. La clase empleado contiene información del empleado, tales como nombre y el salario por hora. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos llevar en nuestra empresa el registro no solamente de los empleados, sino también de aquellos que nos proveen servicios? Bueno, pues para ello tendríamos que crear una clase que se llame proveedor. Entonces aquí tenemos la clase de nuestro proveedor, y detalles que nos gustaría conocer de nuestro proveedor sería su RFC. RFC es el número de identificación de un empleado, de una persona como contribuyente. Es decir, es la identificación de cada persona que se utiliza para llevar un registro de lo que paga de impuestos en México. También tenemos private string razón social. La razón social es también otra identificación para saber cuál es el tipo de actividad o a qué industria pertenece la persona que está pagando impuestos. Entonces, nosotros tenemos nuestro registro federal de contribuyentes y nuestra razón social. Estos son detalles que nos gustaría conocer del proveedor, pero también nos gustaría conocer el nombre de la persona que nos está dando el servicio externamente, y también cuánto es que le vamos a pagar. Y para esto nosotros podríamos ingresar nuevamente aquí private string nombre y private string salario hora, aunque no sea salario, podría ser pago por hora. Pero nosotros ya tenemos esos atributos en nuestra clase empleado. Entonces, si nosotros queremos heredar estos atributos desde nuestra clase empleado, podemos hacerlo de esta manera para no tener que volver a escribir código. Eso es una de las ventajas de herencia, que tú puedes obtener código de otras clases. Eh, También otra cosa que debemos tomar en cuenta es que proveedor probablemente no es muy similar a empleado. Lo mejor sería crear una clase que se llame persona y que el proveedor herede los atributos nombre y salario por hora o pago por hora de la clase persona, y de igual manera la clase empleado herede desde de la clase persona estos atributos también. Pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar así, y más adelante voy a hacer lo que es refactoring, o cambiar los nombres de las clases para que funcione de esta manera. Entonces, para poder comenzar con herencia, en esta ocasión vamos a heredar los atributos de la clase empleado, y se utiliza con la palabra clave extends. Entonces aquí utilizamos public class proveedor extends empleado.
Recuerden que esta es la clase que estamos manipulando y aquí vamos a practicar lo que es la herencia. Una vez que tengamos extends empleado, entonces ya podremos acceder a atributos de nuestra clase empleado. ¿Okay? Entonces, para poder comenzar a manipular nuestra clase empleado, tenemos que crear un constructor. Perdón, quise decir, para poder manipular nuestra clase proveedor tenemos que utilizar un constructor. Entonces ya tenemos nuestro primer constructor. Este es un constructor default. Entonces, para poder acceder a la información de nuestro clase empleado, vamos a necesitar otro tipo de constructor, un constructor custom. Para poder crear un constructor custom, o personalizado, usamos la palabra public, como lo hicimos con un default constructor, que es el que está aquí abajo. Después la palabra empleado, que es el nombre de nuestra clase, y corchetes. Tenemos ahora un error. La razón del por qué tenemos un error es porque ya tenemos un constructor aquí debajo. No podemos tener dos constructores default, pero sí podemos tener un constructor que es custom y podemos tener un constructor que es default. Y para poder manipular nuestro custom constructor, tenemos que otorgarle parámetros. String nombre, porque queremos obtener el nombre del empleado, y también double salario por hora. Ok, entonces ya tenemos nuestro constructor custom constructor con nuestro nombre y nuestro salario por hora. Y ahora sí vamos a poder acceder a estos atributos. Entonces vamos a utilizar la palabra this nombre. Entonces aquí, cuando utilizamos la palabra this, nos estamos refiriendo a los atributos que fueron declarados en la clase, es decir, esta variable. Aquí tenemos otra variable llamada nombre, pero cuando utilizamos la palabra this, le decimos al programa que nos referimos a esta variable, no a cualquier otra variable que está localizada dentro del método. Entonces le vamos a dar el valor del parámetro que estamos pasando. Los voy a nombrar param para que los podamos identificar. Y vamos a hacer lo mismo con salario por hora. Entonces ya tenemos nuestro custom constructor con su nombre y su salario por hora, ambos definidos aquí. Y si volvemos a nuestra clase proveedor, entonces ya podremos acceder a estos atributos. Nombre param2 y salario hora 2. Entonces vamos a llamar nuestro constructor proveedor y también vamos a utilizar la palabra super para poder acceder a los parámetros
de nuestro constructor default. Nuestro constructor default está actuando como un setter o como un método set. Si vemos aquí la estructura de un método set, como set apellido, es un método donde llamamos al atributo de la clase y le damos un valor que le vamos a estar pasando a través del método. Y este valor lo vamos a pasar a través de nuestro constructor. Ok, entonces, ¿qué valores le vamos a pasar? Le vamos a pasar los valores que le vamos a otorgar a nuestro método una vez que lo creemos en nuestra clase principal. Por ello, tenemos nombre param 2 y salario por hora 2. Vamos a comenzar con ello. Param 2 y salario hora 2. Este es un string y este es un double. Ok, ya no nos marca el error porque le estamos diciendo a nuestro constructor, vamos a ponerle aquí constructor custom. Tenemos nuestro custom constructor en donde le pasamos dos valores, le vamos a pasar dos valores y estos dos valores los vamos a asignar de nuestra clase empleado utilizando este método llamado super. Recuerden, este método yo no lo creé, ya está creado por default en Java y se utiliza exclusivamente para herencia. Pero también queremos obtener lo que es la razón social y su RFC. Entonces vamos a pasarle dos atributos más. String RFC y string razón social. Perfecto. Entonces ya tenemos 4 atributos que le vamos a pasar a nuestro constructor proveedor. Ahora tenemos nuestros parámetros y una vez obteniendo nuestros parámetros tenemos que otorgarle el valor a nuestra clase empleado. Para eso vamos a repetir lo que hicimos en nuestro constructor en nuestra clase empleado. This lo vamos a llamar this y se va a llamar nombre. No, perdón, RFC. Porque nos vamos a referir a esta clase que está, a este atributo que está en esta clase. Le vamos a dar igual y le vamos a poner RFC param. El valor que le vamos a pasar como parámetro en nuestra clase principal va a ser el que le vamos a otorgar a el atributo que está en la clase empleado. También seleccionamos la palabra this y luego escribimos razón social para referirnos a la clase, al atributo que está en la clase proveedor y después le vamos a otorgar el valor de nuestro parámetro. Listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a tener que modificar nuestro código que hicimos en nuestra clase principal para poder obtener, manipular los detalles de nuestra clase proveedor. Para hacer eso vamos a comentar de esta línea de código hasta esta línea de código. Y aquí vamos a crear un método que se llame detalles proveedor. Creamos nuestro método. Y aquí en nuestro método vamos a pedir al usuario que nos dé los detalles del proveedor, como su RFC. Ingresa RFC. También le vamos a pedir su registro, ¿cómo se llama? Razón social.
razón social. Y también, obviamente, le vamos a pedir por su nombre. Ingresa nombre, proveedor. Y por último le vamos a pedir por su gasto. Gasto por hora. O bueno, este sería el salario por hora, pero lo mejor sería renombrar la variable salario por hora por gasto por hora. Esto porque ahora que estamos utilizando herencia, el salario no es exclusivamente para los empleados, sino mejor creamos una variable que se llame gasto, y esta variable gasto se va a utilizar para tanto empleados como para proveedores o incluso para clientes en caso que la empresa necesite pagarle algo al cliente. Entonces vamos a crear nuestras variables temporales. Tenemos aquí temp proveedor. Vamos a crear nuestro temp salario hora. Salario hora, eso es double. Y nos falta el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Después la razón social. Tenemos ya listos nuestros atributos temporales. Para poder pasarlos a nuestro constructor. Perfecto. Ahora, para pasar estos valores a nuestro constructor proveedor, tendríamos que crear nuestro objeto. Entonces vamos a continuar, disculpen, a crear nuestro clase proveedor. Muy bien. Entonces nos marca error porque no le hemos pasado los atributos, los parámetros, pero en un momento se los vamos a pasar. Los parámetros van a ser nuestras variables temporales que estamos usando aquí. Listo. Entonces ya tenemos nuestro proveedor objeto y tenemos nuestros parámetros que le vamos a pasar a nuestra clase proveedor. Lo único que nos falta es crear un toString para ver qué es lo que vamos a estar obteniendo de esta clase proveedor. Entonces la manera rápida de hacerlo es clic derecho, insertar código, toString. Entonces aquí vamos a obtener el valor de nuestro proveedor. Tal vez esto debería borrarlo. Ok, entonces ya tenemos nuestro toString, que es el método, como les habíamos mencionado antes, para convertir nuestros datos del objeto en texto. Pero ¿qué pasaría si queremos obtener no solamente el RFC,
y la razón social, sino también los otros atributos de nuestra clase empleado, de nuestra superclase que estamos pasando. Recuerden que la clase proveedor es nuestra clase subclase o clase derivada, y nuestra clase empleado sería nuestra superclase o clase base. Si queremos acceder a esta información, también tendremos que utilizar el método super. Super.toString. No sé si tengo que... perfecto, sí. Entonces, al ingresar la palabra super y llamar el método toString, vamos a obtener los valores que tenemos en este toString de nuestra clase super. Entonces, esto está excelente porque obtenemos los detalles de nuestra clase, de nuestra superclase, y también obtendremos los detalles de nuestra clase base. Vamos a correr este programa para poder comenzar a obtener los detalles del proveedor. Ejecutarlo. Ok, tenemos aquí nuestra consola. Nos pide por el nombre del proveedor. Lo vamos a llamar Toño. Salario por hora o gasto 40. Ok, aquí hay un error, y esto es muy común en la programación. Lo que no es común es esta consola que no me permite bajarlo. Entonces, si se fijan, cuando nosotros pedimos el salario por hora, se salta cuando no nos permite ingresar los datos. Y esto pasa porque estamos utilizando un next double, y para evitar este tipo de conflictos tenemos que llamar al método next line, perdón. Este se le conoce como burn the line o quemar la línea. Desconozco por qué le dicen de esta manera, solo sé que cuando tú estás manipulando texto de esta forma, necesitas utilizar input.nextLine para quemar la línea y que no pase esto. Entonces vamos a volver a ejecutar nuestro programa después de haber corregido eso. ABC 1, 2, 3. Prog 1, 2, 3. Perfecto. Entonces corrió bien nuestro programa, pero se me está olvidando llamar el toString. Ahora sí vamos a poder ver el resultado final. Toño. Enter. Y RFC ABC 1, 2, 3. Prog 1, 2, 3. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestro resultado final. Tenemos el toString de nuestra clase empleado, el nombre de nuestro proveedor llamado Toño, tenemos su RFC y su razón social. Entonces, lo mejor sería que nosotros no estemos heredando de nuestra clase empleado. Sería mejor heredar de una clase que se llame persona, y que nuestra clase empleado herede también de esa clase persona, porque la clase proveedor no comparte cosas como el empleado, como el salario por hora. Esto no lo comparte porque un proveedor no recibe salario. Entonces, en lugar de usar salario por hora, deberíamos usar gasto por hora, por así decirlo. Si nosotros medimos nuestros gastos en hora, se puede utilizar este atributo. También no necesitamos identificación del empleado, no necesitamos este atributo.
podríamos utilizarlo como identificación de la persona, y dentro de la clase empleado podríamos crear un ID de empleado. Entonces, para corregir rápidamente, porque si yo creara otra clase que se llame persona y otra clase que se llame empleado que tenga estos datos, me llevaría un poco de tiempo. Pero vamos a ver un poco lo que es refactoring, que es renombrar nuestras clases y atributos. Entonces, para poder hacer refactoring, vamos a posicionarnos sobre nuestra clase, damos clic derecho, seleccionamos refactor y rename. Aquí vamos a cambiar el nombre de nuestra clase empleado por persona. ¿Ok? Ahora, hay que encontrar todas las palabras que sean empleado. No hay palabras que se llame empleado con minúscula, pero con mayúscula sí hay. Entonces, este identificación empleado podemos cambiarlo por identificación persona. Y aquí donde dice empleado, en nuestro toString, cambiamos por persona. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa. Espero no haya roto algo. Nombre del proveedor Raúl. Salario por hora 60. IRFC ABC 3, 2, 1, 3. 10, 4, 5, 6 para razón social. Ok. Entonces tenemos el nombre de nuestra persona, se llama Raúl. Tenemos nuestro proveedor con su RFC y su razón social. Podríamos borrar esto que dice proveedor para que solamente nos dé todos los datos. De corrido. Ok, Raúl. Salario por hora 60. 3, 2, 1. Perfecto. Entonces ahora sí tenemos nuestra persona con todos los datos de la persona, además de su RFC y su razón social, porque lo que estamos creando es un proveedor, no estamos creando una persona simplemente. Entonces, lo que les dejaría de tarea es, así como nosotros creamos nuestra clase persona, ustedes deberían de crear una clase que se llame empleado, y en esta clase que se llama empleado, ustedes deberían pasar lo que es identificación empleado y, bueno, esto no está bien. Aquí dice, se me olvidó cambiar esto, persona. Entonces no pasen esto de identificación empleado, tienen que crear su propio ID de empleado en caso que ustedes quieran llevar el registro de quién es empleado, y también si quieren llevar un registro de qué es proveedor, o mejor aún, se podría crear un tipo de usuario, y dependiendo del tipo de usuario ustedes podrían identificar si es una persona o si es un proveedor, pero bueno, eso ya depende de su gusto. Otra cosa que también podemos hacer es cambiar salario por hora por gasto por hora. Gasto por hora. Entonces, la persona con la que estamos trabajando o gestionando nos genera un gasto por hora. Si estamos pagando un servicio, pues este servicio que vamos a estar pagando nos va a generar un gasto por hora, pero también este gasto nos va a estar generando cuando nosotros paguemos salario. Entonces este atributo es más general. Y
pues es así de sencillo, simplemente separar los atributos como puesto de trabajo en la clase empleado porque pertenece a esa clase, y solamente los atributos que pertenezcan a esa clase deberíamos declararlos allí mismo y evitar poner este tipo de atributos en las clases superclases. Entonces este es un buen ejercicio. Ustedes pueden crear su clase empleado, poner los atributos que son exclusivamente para empleado, y obviamente si necesitan agregar más atributos a la clase persona también pueden hacerlo. Y bueno, creo que eso es todo sobre herencia. Ya hemos terminado nuestro tema herencia. Y bueno, nos vemos en la próxima lección. Les agradezco mucho que hayan visto este video y cualquier cosa no olviden enviarme sus mensajes a mi página de Facebook. Nos vemos.